Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. En los últimos días se ha agudizado la ofensiva de grupos criminales como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y otras organizaciones criminales contra la fuerza pública. Las autoridades aseguran que este plan Pistola deja en lo corrido del año 19 policías y 30 militares asesinados. Una de las más recientes víctimas es la patrullera Luisa Fernanda Zuleta, quien murió luego de un atentado en Yarumal, Antioquia, en el que otro policía perdió la vida. Pese a los enormes esfuerzos humanos y tecnológicos, Luisa Fernanda Zuleta no resistió la inclemencia y cobardía del terrorismo. Su vida se apagó en horas de la noche de este domingo en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín. A sus 26 años de edad, 6 de ellos dedicados a servir a la seguridad de los colombianos, fue víctima del denominado Plan Pistola del Clan del Golfo el pasado sábado, cuando fue atacada a disparos junto a su compañero el subintendente Sergio Yepes, quien murió antes que ella en medio del atentado. Yo soy del municipio de Yarumal y me parece que está súper violento el municipio. Están asesinando muchos jóvenes, hay muchas víctimas, muy triste, muy doloroso y pues la comunidad está como muy afectada en general. Bueno, para nosotros es un motivo de dolor patrio también. El acompañamiento es total a la familia y un compromiso con nuestra policía judicial y nuestro personal de vigilancia. Vamos a dar con los responsables. Un dolor que se extiende sin freno a varios rincones de Antioquia, donde la escalada terrorista deja 19 policías y 30 militares muertos en lo corrido del año, en su mayoría por cuenta, según las autoridades, del Clan del Golfo. ¡No más indiferencia del gobierno! Entre lágrimas y una luz dirigida al cielo, decenas de familiares y amigos de policías hicieron un plantón para exigir que cese la violencia contra los suyos y un poco de empatía del pueblo colombiano. Tienen mamá, tienen hijos, tienen hermanos, todos queremos, yo quiero que me devuelvan a mi hijo lo más pronto posible. Alzar la voz por las personas que no pueden hablar. Estas personas son los policías que están matando a diario en las calles de este país, donde el gobierno es totalmente indiferente a lo que les está pasando, donde hay un gobierno entrante y saliente que no se pronuncia por las vidas de ellos. Matan a un policía y murió uno más. Hacen más escándalo por un bandido. Carolina Rodríguez, quien también hace su carrera en la policía, hoy llora a su pareja, la patrullera Andri Vanessa Merlano, asesinada la semana pasada en Santa Fe de Antioquia. Les queremos pedir que por favor no más. Extrañamos a esas personas para decirles que las queremos, que llegan a nuestros hogares y nos hacen mucha falta. Ante la escalada violenta, las autoridades redoblan esfuerzos, modifican las estrategias y ofrecen hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables de estos asesinatos. Esta ola de ataques contra la policía y el ejército se produce justo cuando toma fuerza la posibilidad de que el gobierno del presidente electo Gustavo Petro inicie acercamientos o diálogos con estos grupos armados ilegales, así como con el ELN. El primero en hablar de sometimiento a la justicia de todas las bandas criminales fue el presidente electo Gustavo Petro, y es él quien ha dado los lineamientos del proyecto de ley que busca derogar las actuales normas en esa materia. Va a tener una serie de requisitos que deben ser cumplidos para acceder a unos beneficios que pueden ser del orden de flexibilización de penas, pero también de imponer justicia restaurativa o acciones de justicia restaurativa para lograr el desmantelamiento, la desmovilización de estos grupos. Una de las bandas que podría acogerse a este proceso es el Clan del Golfo. Recientemente, el país vio a quien fue su máximo líder, alias Otoniel, partir en extradición a un avión hacia Estados Unidos. Por esa razón, aunque este proyecto no plantea modificaciones al tratado de extradición con ese país, en su construcción están siendo consultados para evitar que cabecillas que se acojan a este proceso terminen en una cárcel por fuera del país y se incumplan las condiciones del sometimiento. La extradición no va a ser parte del tratamiento en esta norma, pero paralelamente, como ya ustedes lo han escuchado en distintas intervenciones del presidente de la República, sí se va a discutir el asunto de la extradición en ciertos parámetros con el gobierno de Estados Unidos.
Pero mientras el nuevo gobierno y su bancada en el Congreso hablan de un sometimiento con beneficios que incluiría penas de máximo 8 años, las bandas que se podrían acoger siguen generando terror en el país. Por eso el mensaje es claro. Serán radicados siempre y cuando, y esto lo tienen que tener muy claro las organizaciones al margen de la ley, dejen de matar. En el último mes ha habido un incremento absolutamente repudiable de los asesinatos. El texto que será discutido por el Congreso a partir del 7 de agosto es construido con conceptos del Centro Internacional de Justicia Transicional y con el asesoramiento del exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo, y se espera que el documento final, tal y como será radicado, esté listo al finalizar esta semana. Como casi siempre sucede, la posibilidad de un nuevo proceso de diálogos con estas organizaciones al margen de la ley genera voces a favor y en contra. Para analizar lo que esto significa, hemos invitado al analista Juan Carlos Flores. Bienvenidos y gracias por estar acá con nosotros. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, entonces le pregunto, ¿qué análisis hace usted de esta violenta ola de ataques sicariales contra la policía y contra el ejército? Aquí sale otra vez un elemento del guión eterno que conocemos en Colombia. Si se anuncia un proceso de negociación por parte del Estado, de un sector del Estado, la contraparte, en este caso las bandas criminales, recrudecen la guerra. Es decir, si te invitan a la negociación, recrudece la guerra, es un axioma en Colombia. Y es lo que estamos viviendo en estos momentos, porque el recrudecimiento de la guerra, a juicio de estos grupos delincuenciales, les permite entrar a un proceso de negociación fortalecidos. De manera que probablemente no vamos a ver hasta tanto no quede claro en qué consiste esta oferta de sometimiento a la justicia, como se la conoció en otras épocas en Colombia, por parte del nuevo gobierno, a los grupos criminales. Hasta el momento, la esencia de este proceso no nos ha sido revelada. Se habla, por ejemplo, de la famosa justicia restaurativa, que en el caso de las FARC significó que no tendrían cárcel en caso de confesar sus crímenes, y para eso se crearon dos instrumentos. Uno, la justicia especial para la paz, y el otro instrumento, la Comisión de la Verdad. Pero en aquel entonces todavía se le atribuía a las FARC alguna mínima, prácticamente invisible ya, intención política. En este caso, no nos hallamos ante grupos, la gran mayoría de ellos, con ninguna intención política. Son grupos que están dedicados fundamentalmente a una actividad delincuencial de orden global, el tráfico de estupefacientes. De manera que lo que está puesto sobre la mesa es intenciones desde los dos lados. Pero yo subrayaría el hecho de que estos grupos actúan en un negocio que es global. De manera que la autonomía de Colombia en este asunto es limitada. Y ahí está uno de los escollos grandes de este tema. Se suma a esta hora el analista Héctor Rivero. Muy buenas noches, gracias por estar acá con nosotros, y quiero hacerle la misma pregunta. ¿Qué análisis hace usted de esta violenta ola de ataques sicariales contra la policía y contra el ejército? Hola Sol, buenas noches a Juan Carlos. Pues no, yo creo realmente que esta actitud de este grupo delincuencial está primero atada a la extradición de alias Otoniel, su jefe. Me parece que sí es una manera de reaccionar a ese hecho. Yo creo que ellos están además actuando en retaliación a algunas conductas de la policía que podrían estar asociadas con algunos casos de corrupción de miembros de la fuerza pública que pueden tener algún tipo de alianzas con el Clan del Golfo y que se han sentido traicionados por la captura y la extradición. Esa es mi hipótesis. No, cualquier cosa que se diga en este caso de cuál es la motivación, pues siempre es casi una especulación, pero al menos la mía es esa. Juan Carlos, ¿se trata entonces de una despedida al gobierno Duque o de una demostración de fuerza al nuevo gobierno para presionar estos diálogos?
Sol, obviamente también saludo a Héctor, un placer estar acá con él, un gran conocedor de esos temas. Yo tengo otra perspectiva. Yo creo que aquí se unieron dos procesos. El proceso, como bien lo señalaba Héctor, de reacción, pero ya hace un largo rato, de la extradición del antiguo cabecilla, por lo menos el cabecilla simbólico del Clan del Golfo, porque como descubrimos con los paramilitares había varios tipos de cabecillas, o como la oficina de Envigado, los que tienen las armas en la mano y los cerebros que en muchas ocasiones, como Memo Fantasma y otros, permanecen en la sombra. Pero al mismo tiempo yo sí creo que se está aplicando ese viejo axioma de la guerra eterna colombiana. Si quieres, si te ofrecen negociación, incrementa las acciones militares. Y yo siento que hay una parte importante de las personas que han sido asesinadas. Ustedes lo han mostrado, el caso, por ejemplo, de la policía a la cual le asesinaron su compañera, el caso de este joven en Envigado, que son personas que están sufriendo como en su momento, recordemos, no se lo llamó así tal vez en esa época, pero recordemos, tal vez Héctor lo vivió, porque si mal no recuerdo, Héctor, usted estaba en el Ministerio de Gobierno del entonces presidente Gaviria. Recordemos cuando Pablo Escobar ordenó el asesinato a mansalva de policías a lo largo y ancho de Medellín. De manera que yo sí advertiría que el próximo gobierno debe enviar un mensaje muy pronto a estas organizaciones criminales. Si les ofrece la rama de olivo de la paz, debe exigirles que haya muy pronto un cese de hostilidades contra la población civil y contra la fuerza pública. Si no, vamos a tener esa historia eterna. Recordemos cuando se iniciaba el diálogo con las FARC del gobierno Santos, que también el Estado recrudeció sus acciones militares, lo que condujo a que se diera de baja a un hombre histórico de las FARC como alias Alfonso Ocano. Bajo este panorama que nos da Juan Carlos, Héctor, yo quisiera preguntarle, estos grupos como el Clan del Golfo, también las BACRIM, son grupos dedicados al narcotráfico, a la extorsión y pues a otros delitos. ¿Cómo haríamos entonces para tener un diálogo en este panorama? Pero mire, yo creo que aquí hay una cosa que es importante. Uno es que estas conversaciones con este tipo de grupos, otra cosa es el ELN, y me parece que los funcionarios del gobierno Petro y el propio presidente electo, me parece que lo han dejado suficientemente claro. Son, primero, cosas distintas y segundo, las relacionadas con estos grupos no deben pensarse como situaciones, digamos, de cómo terminar una guerra. En realidad, en Colombia, pues hay unas bandas criminales muy fuertemente armadas y que ejercen la violencia de manera muy cruel, pero eso no es una guerra, no es una guerra en términos ni internacionales ni en términos operativos militares. En Colombia, en realidad, quizás salvo con el ELN, que se puede mantener algún esbozo de lo que cabe en el derecho internacional humanitario como la definición de un conflicto armado interno, con las demás no hay eso. Entonces, estamos combatiendo unas organizaciones criminales y por lo tanto el grado de negociación, de incentivo para que los delincuentes dejen de ejercer una actividad delictiva, pues es relativamente limitado. Cuando se reconoce una causa política, pues hay muchas posibilidades de hablar como ocurrió con las FARC. Pues hablamos de desarrollo rural integral y hablamos de reforma política y de representación política y todo este tipo de cosas, de nada de lo cual se puede hablar, por supuesto, con grupos como el denominado Clan del Golfo. Entonces, aquí la pregunta es, ¿a cuál de los dos, llamémoslo así, y no los llamo dos partes porque las dos partes son en una guerra o en un conflicto armado interno, pero a cuál de estos dos interlocutores, el Estado de una parte y la organización criminal del otro, le interesa la conversación? Yo no tengo duda que le interesa más al Estado que a los criminales. Los criminales asumen una actividad delictiva y asumen el riesgo que ello supone. El riesgo es que los maten, que los cojan presos, que los condenen a muchos años de prisión o que los extraditen. Cuando ellos calculan y toman la decisión racional de meterse en esa actividad,
están asumiendo el riesgo. El Estado colombiano entonces tiene dos posibilidades. Una, pues enfrentarlos con la fuerza legítima del Estado, tratar de someterlos a la justicia y de condenarlos. Pero dado que la actividad se ha convertido en lo que se ha convertido, y no es ahora, sino desde las épocas de Pablo Escobar, y que el Estado realmente no tiene capacidad para someter a esas organizaciones criminales, pues el Estado lo que tiene que imaginar es unos incentivos suficientes que le permitan a estas personas tomar la decisión también racional como lo hicieron cuando se metieron al delito para salir del delito. Entonces, eso me parece que es muy importante porque la sociedad colombiana, cuando hablamos de diálogo, así fue con las FARC, por ejemplo, siempre suponía que el ganador de la conversación eran las FARC, que cualquier cosa que se diera en la negociación era en beneficio de las FARC. Aquí tengamos claro, lo que el Estado colombiano está es adoptando una política criminal con base en unos incentivos dirigidos a que unas personas que cometen unos delitos dejen de hacerlo. Juan Carlos, usted nos mencionaba que definitivamente el próximo gobierno lo primero que tendría que hacer es mandar un mensaje para que se acaben ya pues estas hostilidades. Héctor nos menciona que es necesario hacer algún tipo de incentivos que los motiven precisamente a dejar de hacerlas, pero definitivamente esto termina en que tal vez se podría entonces de verdad utilizar la palabra negociar en todo este panorama. ¿Cuál sería entonces esas líneas rojas que el nuevo gobierno pues tendría que, no debería cruzar para poder sentarse a llevar a cabo esta negociación? Lo que buena parte de la sociedad colombiana percibe hoy es justamente como si fuese una negociación. Hay, por supuesto, unos criterios técnicos al respecto, pero la sociedad lo percibe de otra manera. Recordemos cuando el gobierno Santos y todo su equipo desde Bogotá le dijeron al país que con las FARC había ocurrido esto, aquello y lo otro, pero el grueso del país no lo entendió así. Y eso le brindó a unas fuerzas políticas la posibilidad de derrotar al gobierno con todo su aparato publicitario, la gran mayoría de los grandes medios bogotanos respaldándolo, derrotarlo en el referéndum. Yo siento que hoy el grueso de la población lo que está sintiendo aquí es, van a negociar con los criminales. De hecho, algunos términos que están utilizando voceros del gobierno, ustedes presentaron dos opiniones, la del actual presidente del Congreso y la del senador Iván Cepeda, que hablaron de justicia restaurativa para estos grupos criminales. De inmediato, a mucha gente se le prende, esto va a ser similar a lo de las FARC. Yo creo que eso todavía no está claro ante la opinión pública, no está claro ante la sociedad. Y luego el otro elemento, en las regiones. La gente vive esto como una guerra. Esa es la realidad. A lo largo de toda la costa pacífica, y no en balde, el presidente que va a asumir el 7 de agosto, Petro, sacó una votación extraordinaria en toda la costa pacífica. La gente vive la acción de todos estos grupos delincuenciales. Por ejemplo, todas esas bandas que hoy asolan el Cauca, que hoy asolan Nariño, que hoy asolan buena parte del Chocó, muchas zonas de Antioquia, la gente percibe eso en su vida diaria, en el agobio que recibe, como si se estuviera desarrollando allí una guerra. Pero aquí yo insistiría, aquí hay un elemento, estos señores no cometen solamente un crimen en Colombia, ellos son parte de una red de criminalidad global, de manera que ese elemento todavía no está del todo claro, porque además, ¿en cuántas ocasiones ya hemos tenido todo tipo de sometimientos a la justicia en Colombia, desde que ellos fuesen estrenados con Pablo Escobar y sus secuaces? ¿Y cuál es el problema allí? Que el negocio que incentiva a tantos colombianos, no solamente de los criminales que vemos dados de baja, en fin, sino a los lavadores de dólares, que son un grupo muy sofisticado en Colombia. Esos son personas de cuello blanco, con políglotas, que viajan probablemente con varias nacionalidades, con conexiones sociales y políticas altísimas, como se está revelando ahora en el caso de un asesinado peluquero de Bogotá, donde se ha descubierto una red de lavado de activos que va hasta los más altos niveles de Colombia. Recuerdo que hace unos 15 años hubo un escándalo con un muy importante inversionista colombiano, importantísimo,
que compraba dólares conscientemente y le condenaron en Estados Unidos, le tocó pagar una multa de más de 20 millones de dólares y estaban vinculadas familias muy prestantes bogotanas. Entonces, aquí hay un interrogante. Sin un sistema global, sin una conferencia, ya va a ser un siglo, tal vez ya lo conmemoramos el siglo, tuvo lugar una conferencia internacional, una conferencia global, diríamos hoy, para resolver el problema del tráfico de opio en el sudeste asiático, que fundamentalmente provenía de China, de la colonia británica, que era en esos momentos la India, y de Turquía, hacia fundamentalmente la China, pero también a Filipinas, etcétera, etcétera. Y esa fue la única manera de acabar con un lío de crimen muy grande y de un consumo que golpeaba casi el 16% de la población adulta de la China. Yo pienso, haciendo la analogía, que sin una conferencia internacional, todos esos sometimientos a la justicia terminan en Colombia con unos efectos muy pequeños en el tiempo, muy cortos más bien, porque la demanda por cocaína hoy es de tal nivel que inmediatamente aparecen otros otonieles, otros capos, otros ya no se llaman carteles, en fin, etcétera, etcétera. Ese asunto no lo veo claro en lo que ha presentado hasta el momento el actual gobierno. Héctor, personas cercanas al nuevo gobierno como el senador Iván Cepeda dicen que no se tocaría la extradición. ¿Usted qué opina frente a este tema? Bueno, no, pero yo sí creo que, bueno, le he oído, no recuerdo a quién, a alguno otro de los múltiples voceros que tiene el nuevo gobierno, porque el nuevo gobierno tiene muchos voceros, pero le oí a alguno que efectivamente algo de lo que parece obvio que terminaría en un eventual acuerdo, o eso que yo llamo en unos incentivos para que dejen de cometer actividades delictivas, sería ofrecer la no extradición, bueno, tal vez incluso al propio presidente Petro. No sé si fue en campaña o ahora más recientemente, que le oí decir que solo en el caso de que reincidieran en el delito, se concedería una eventual extradición. La extradición siempre es una decisión discrecional del presidente de la República. La pide el país extranjero, la Corte Suprema la autoriza, pero siempre es una decisión discrecional y última del presidente de la República. No creo, pues, que estas personas se sometan a la justicia, porque yo insisto, es un proceso de sometimiento a la justicia, se someten a la justicia para que al día siguiente los extraditen. Entonces, pues bueno, ahora, ellos tampoco deben estar hoy creyendo en promesas estatales de no extradición, porque esto mismo que estamos hablando se habló con los paramilitares hace ya casi 20 años, yo no sé, 15 al menos, 15 años o 20, y a esos paramilitares, esos cabecillas que se entregaron en ese momento, en el proceso de sometimiento a la justicia que adelantó el gobierno del presidente Uribe, se les ofreció no extraditarlos siempre que no reincidieran, pero pues el gobierno muy rápido decidió que tenía información de que efectivamente reincidían en conductas delictivas y los extraditó. Entonces, ese yo francamente ya no creo que sea un incentivo que una persona que esté en esa actividad delictiva pueda aceptar. A mí francamente me cuesta un poco de trabajo encontrar qué es lo que se le puede ofrecer a unas personas que hoy tienen un poder grande, un poder económico importante, un poder personal basado en las armas y en esas organizaciones ilegales tan fuertes que han armado. ¿Qué es lo que le pueden ofrecer para que deje de desarrollar esa actividad? No encuentro bien, pero me parece que el gobierno, pues que el gobierno entrante tiene unas ideas a mi modo de ver basadas en una cosa que no estoy tampoco seguro que funcione, que es el tema del aporte a la verdad. Cuando uno oye a Iván Cepeda, que tal vez fue a la persona a la que le oí lo de la extradición, cuando uno oye a Iván Cepeda insiste mucho en que el objetivo de él, digamos, cuando uno dice, bueno, ¿en qué está pensando Cepeda? Yo diría que en lo que está pensando Cepeda es en la verdad, en que estas organizaciones delaten cómo tienen actividades coludidas con la fuerza pública, con actores políticos, etcétera, y a cambio de esa verdad ofrecerles pues beneficios jurídicos. Eso no sé, pero llamo la atención sobre esto, que me parece que al interior del propio gobierno hay varios pensamientos.
Uno, el de Cepeda, pensando en la verdad, otros pensando en reducir la violencia homicida en unas determinadas zonas, otros pensando en que el incentivo puede ser la no extradición. En fin, todo esto todavía falta construirlo mucho. Ahora, lo que yo sí digo es, cualquier cosa que sea, hay que tratar de apostar que salga bien, porque lo cierto es que el Estado colombiano y la sociedad colombiana, todos hemos fracasado muy rotundamente en el combate a las organizaciones del crimen asociadas al narcotráfico y a otros mercados ilegales. Es decir, si seguimos pensando en que lo que hay es que mejorar la capacidad operativa de la fuerza pública, comprar armas, combatir, matar a un cabecilla, terminar después de un gran esfuerzo capturando y extraditando a un señor que se hace llamar alias Otoniel, y eso después no produce ningún resultado, ese camino no nos lleva a ninguna parte, está suficientemente probado. Juan Carlos, y en esta apuesta, como lo menciona Héctor, ¿usted qué cree? ¿Cuál es el papel que jugaría el Congreso? Pues en primer lugar, yo creo que necesitamos saber exactamente de qué se trata esto. Yo no comparto la idea de que esto nos haya sido explicado claramente. Unos voceros del gobierno, yo le he escuchado al senador Iván Cepeda y al mismo presidente Petro, hablan de una gran paz. Y el vocabulario que están usando es un vocabulario que a todos inmediatamente nos recuerda el proceso de negociación con las FARC. Justicia restaurativa, en fin, etcétera, etcétera. De manera que el Congreso jugará un papel en la medida en que le muestren, ya sabemos que nuestro Congreso no es el más trabajador del mundo, que salvo unas pocas y muy destacables excepciones, cogen lo que entrega un gobierno y si les reparten puestos y contratos, aprueban lo que sea. No en balde aquí, todo gobierno tiene su mayoría. Todo gobierno garantiza su mayoría, independiente de que sea un gobierno extremadamente popular o extremadamente impopular. Aquí yo creo que si hay un debate interesante por parte de algunos senadores y representantes a la Cámara, me parece que un elemento fundamental debiera ser el hecho que ¿por qué todos esos procesos de sometimiento a la justicia fallan? ¿Por qué hoy nos encontramos en el Chocó, en el caso del Cauca, con un hecho que ha sido poco estudiado y es la emergencia de unos capos del narcotráfico de allá? No que vienen de alguna zona del país, sino que han emergido allá. Ya hay narcotraficantes muy poderosos de origen indígena en el Cauca. Porque los incentivos a favor de mantenerse en el negocio, es decir, ¿qué fue lo que ocurrió con las FARC? Digamos, la cúpula, unas personas ya de tercera edad deciden pues que no quieren morirse en la guerra, que ya están muy viejos para seguir corriendo. Pero buena parte de las personas de otras generaciones, mucho más jóvenes, se han mantenido en la guerra. Hay otras personas que respetaron claramente los acuerdos. Entonces, el Congreso podría jugar un rol interesantísimo en un debate que ampliase el espectro de lo que está proponiendo el actual gobierno. Es decir, sin un nuevo acuerdo internacional. Es decir, nosotros tenemos una política para confrontar las drogas fundamentalmente orientada desde Washington. Y esa visión desde Washington es una visión muy reduccionista que nos condena una y otra vez a lo mismo. Pensemos en un sometimiento a la justicia que es la extradición por la fuerza. Ese es un sometimiento a la justicia. ¿Qué hacen los narcotraficantes hoy? Ya no dicen, como hace 30 años, prefiero una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos. No, hoy los narcotraficantes dicen, prefiero la cárcel en los Estados Unidos. Porque ¿qué ocurre en Estados Unidos? Llegan, negocian, les dan unos determinados años, luego los sueltan y negocian la entrega de una parte de las riquezas y no regresan pobres a Colombia o al país donde deseen radicarse. Y si entregan una gran información, probablemente les creen una nueva identidad. Eso ha conducido a una reducción del peso del narcotráfico en la vida colombiana, en violencia, en muertes, en negocios gigantescos que hoy sostienen parte del crecimiento de Colombia. No. De manera que yo soy muy cauteloso frente a lo que está señalando el nuevo gobierno. Veo magníficas intenciones,
pero veo unos instrumentos muy débiles para el problema de fondo, y es que mientras sigan demandando, como se está demandando ahora cocaína, por ejemplo, desde Europa, desde la Europa del Este, desde Brasil, desde Chile, que se inventan rutas que parecieran costosísimas hace unos años. Hoy sacan la droga a través de la Amazonía colombiana, va a Manaos, luego sale por un puerto. Eso es carísimo, pero todo eso lo paga el consumidor europeo, y yo creo que aquí tendríamos el eterno ciclo de la violencia. Una promesa que no da los resultados esperados. De manera que a mí me gustaría que tuviésemos un congreso y unos congresistas que le dieran mayor densidad a este debate. Ya se nos está acabando el tiempo, pero no puedo despedirlo sin hacer esta pregunta. Héctor, el presidente electo Gustavo Petro ha nombrado al defensor Danilo Rueda como comisionado de paz. ¿Usted cómo califica este anuncio? No, yo francamente debo decir que yo no conozco al doctor Rueda, y entonces haría mal en opinar sobre si tiene las capacidades y las habilidades para desempeñar este cargo. Veo por la información que es una persona pues que se ha dedicado a tratar de promover acuerdos y a tratar de buscar fórmulas para que personas que se dedican a actividades delictivas o que ejercen la violencia con alguna justificación pues dejen de hacerlo, y además he sido como un defensor de derechos humanos. En fin, tiene, por lo que veo, una condición muy importante, que es la confianza del presidente. Ahora, francamente, también creo que el verdadero líder y vocero político de todo este proceso del que estamos hablando será el canciller Álvaro Leiva, y probablemente el doctor Rueda pues prestará un apoyo técnico y en fin, pero el canciller tiene la intención, el deseo, el conocimiento de asumir el liderazgo de este proceso. Héctor, y precisamente Rueda fue uno de los visitantes a la cárcel La Picota en plena campaña. ¿Qué lectura usted hace de esto? No, pues es que yo entiendo que el doctor Rueda lo hacía con frecuencia, en el sentido de que sus actividades profesionales en la organización en la que trabaja pues lo obligan a participar en este tipo de diálogos, entre otras cosas porque parte de lo que hace es promoverlo. Ahora, claro que el hecho de que hubiese sido él el que hubiera estado en estas conversaciones que generaron tanto ruido durante la época de la campaña, pues me parece que le da una justificación a los sectores que se oponen a Gustavo Petro para decir, se da cuenta lo que denunciamos en la campaña de que había un acuerdo con grupos criminales, pues ahí está la prueba, el señor que iba a las cárceles a hacerlos es ahora el consejero de paz. Yo creo que ese será un ruido político que generará algo de incertidumbre y duda, pero espero que pase pronto. Juan Carlos, me gustaría también saber su opinión frente a este tema. Pues yo lo que veo es que todo esto está centrado en la figura del presidente, y estamos conociendo fragmentos de lo que va a ser esa propuesta. Veo también que el hermano del presidente electo resultó un chivo expiatorio de su propio movimiento, porque queda con este nombramiento claro que venía un proceso que es muy bueno que se le informe al país eso realmente qué consistía. Porque si el proceso empieza con una suspicacia muy grande, eso va a afectar su legitimidad. Estos son procesos muy delicados, tremendamente delicados. Sabemos en Colombia que siempre el inicio de todos estos procesos suscita de inmediato unas reacciones muy fuertes. La inercia de la guerra en Colombia es enorme, no solamente en los grupos criminales, también en sectores del Estado, de las fuerzas militares, de la inteligencia, de la policía, de las fuerzas militares, de la Marina. De manera que sería muy bueno. Además, aquí habría que preguntarse, y entonces, ¿lo de Piedad Córdoba era o no era? Todo ese distanciamiento que hicieron con ella. ¿Fue un teatro para tener unos chivos expiatorios frente a lo que ocurrió? Yo creo que entre menos suspicacias, entre menos cosas escondidas detrás de las candilejas que no salen a la escena haya en el inicio de todo esto, es muy importante, porque no olvidemos, aquí se trata de grupos que han cometido crímenes inmensos, que hacen un daño gigantesco en las regiones
y que son parte de un negocio global que nos hace daño no solamente en Colombia, sino en otros muchos lugares del mundo. Pues a los dos muchísimas gracias por todas estas explicaciones, por su tiempo. Héctor, gracias por estar en Sala de Prensa. Gracias, Sol, por la invitación y nuevamente un saludo a Juan Carlos. Juan Carlos, también muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Sol, mil gracias y un placer conversar con Héctor, que siempre tiene argumentos muy interesantes que lo dejan a uno también reflexionando. Que estén muy bien. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Hasta aquí, Sala de Prensa. Sigue conectados entonces con toda la programación que tiene Noticias Caracol Ahora. Feliz noche.